Bien, es un privilegio, como decía antes, presentarles a un siervo de Dios que va a estar compartiéndonos la palabra de Dios estos 3 días. Él es misionero de Palabra de Vida en Bolivia, así que voy a invitar a nuestro hermano Pablo Lavalle que pueda pasar y nos pueda compartir la palabra de Dios en esta noche. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Wilson. Gracias, ¿no? Gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí y poder compartir unos días acerca de la palabra de Dios. Saludos de Cochabamba, de los hermanos. Anoche tuve una noche que no quisiéramos haber tenido, pero la tuvimos. Ahí 11:30 de la noche llamaron por teléfono que había volcado una de nuestras camionetas, un Trufi que estaba volviendo de las montañas del campo. Estamos teniendo allí un discipulado cada 2 semanas con 75 hermanos de 2 iglesias diferentes en Quillaolgo y en Cayarani. Eso es a 161 kilómetros donde nosotros vivimos por la carretera antigua de Cochabamba a Santa Cruz. Y volviendo, el Trufi, un Nissan de 10 asientos con 4 misioneros, volcó, se embarrancó y se salvaron de milagro, ¿no? La camioneta volcada recorrió 100 metros y estuvo a 13 metros, 14 metros de caerse al barranco. Así que fue una noche interminable. Estaba mi hermano ahí, mi hermano Pocho, Josía Flores que manejaba, y don Germán Vázquez y doña Delia Vázquez. Allí también habían ido a enseñar la Biblia. Había sido una noche espectacular con los hermanos. Así que estuvimos toda la noche con ese afán de saber si estaban vivos. Nadie sabía nada, no se sabía dónde habían volcado, no había señal de celular. Así que por la gracia de Dios, a las 4 de la mañana llegó mi hermano y los demás hermanos a sus casas, con muchos golpes, pero nada más que eso, gracias a Dios. Y luego los otros misioneros, todo el equipo se fue para allá, todos los varones. Así que lograron recuperar el vehículo, lo trajeron a la propiedad. Está destrozado el vehículo, ya no sirve más, pero por la gracia de Dios no hubo pérdida humana, y Dios nos cuidó. Así que estamos todo el equipo de Palabra de Vida sin dormir por esa razón. Así que si me quedo dormido, tírenme con algo, no les doy permiso, no hay problema. Hay sueño, ¿no? Pero bueno, una noche dura, y hoy todo el día hablando por teléfono con familia, se van enterando. El Facebook es una bendición y es una tortura, ¿no? Porque mandan esas informaciones y después tienen que andar explicándole hasta a la Virgen María qué pasó, ¿no? Cómo fue, qué chocó, qué no chocó, cómo... Pero bueno, es la obra de Dios, y estamos todo el tiempo viajando, todo el tiempo involucrados en esa obra preciosa aquí en Bolivia, sirviendo. La semana pasada tuvimos nuestra conferencia dinámica con mucha gente que vino de todo Bolivia. Fue un tiempo hermoso, algunos desde aquí fueron para allá, así que gracias a Dios por eso, Tengo mi Biblia del año 85, ¿no? Ahí decía Biblia grande. Está gastada ya está como yo, está gastada, pero es una bendición. Esta Biblia me la ofrendaron en México. En realidad no me la ofrendaron, fue medio corrupto la forma que la conseguí, pero acá está, ¿no? Viaje a México, enero del 85. Resulta que había un concurso bíblico. Yo había ido a México a servir al Señor, y de ahí me fui al Perú a comenzar Palabra de Vida Perú en el año 86. En el 85 estuve en México y había un concurso. Esta Biblia no es lo que es ahora, ¿no? Ahora está hecha bolsa, pero en aquel tiempo era una tapa roja brillante con todo esto dorado que el sol te daba y te quemaba las pestañas, así. Era una belleza. Ahora está hecha pobrecita, ya no da más. Y la puse en un concurso, y el concurso era en 2 semanas dar de memoria Primera Juan, ¿no? Del 1 al todos los capítulos, 5 capítulos. Así que yo ya sabía Primera Juan de memoria, ¿no? Pero yo no dije nada, ¿no? Pero hay que saber Primera Juan. ¿Cuántos saben Primera Juan de memoria? Nadie sabe. Entonces ¿no? Está bien. Entonces en 2 semanas era dificilísimo memorizar Primera Juan. Así que el día del concurso
les junté a todos los líderes de clubes bíblicos que teníamos allí en México y les dije, bueno, ¿quién se gana la Biblia? Venga acá y diga 1 Juan de memoria. Y nadie. Así que yo dije 1 Juan de memoria y me gané la Biblia, ¿no? Así que... Y me acompañó en toda mi vida misionera hasta el día de hoy. Desde ahí en adelante comencé mi vida misionera en un montón de lugares y países y todo eso, pero por la gracia de Dios ya son del año 82, 30 años que sirvo al Señor con palabra de vida y disfrutando del ministerio, predicando el Evangelio, discipulando gente, haciendo la obra de Dios. Un día esta bendita Biblia leí un pasaje que se los voy a compartir, está en Génesis capítulo 18, ¿no? Este está fuera del mensaje, pero les voy a compartir parte de mi historia. Un día en Génesis 18, leyendo la Biblia, encontré algo que puso mucha presión en mi vida, ¿no? Porque entendí que esto también era para mí. Génesis capítulo 18, versículo 17. Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Está hablando acerca de Sodoma y Gomorra, ¿no? Lo que iba a suceder. Y versículo 18 dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Primero lo que dice Dios de Abraham, ¿no? Pues Dios sabía, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Ahora, ¿cómo hacer para que tus hijos sigan a Dios? ¿Cómo lograr en la vida de cositos así chiquititos, ¿no? Porque en el tiempo que yo leí esto, todavía no tenía hijos. Estaba recién casado, pero todavía no tenía hijos. Mi primera hija nació cuando llegué al Perú en el año 86, el 17 de agosto del 86. En el año 88 nació Rebeca y en el año 90 nació Pablito. Así que mi vida misionera fue de la mano de la Biblia con esta presión de saber que como Abraham, yo también tenía que guiar a mis hijos en el camino de la verdad y de la justicia, y que ellos iban a continuar en la misma obra, vida que yo llevé. ¿Cómo haces eso, no? Es un desafío. Así que bueno, ese fue el desafío de mi vida. Yo desde los 12 años fui un muchacho adicto a las drogas, tomé malas decisiones en mi niñez, adolescencia. Toda mi adolescencia la viví adicto a las drogas, al alcohol, vivía borracho, vivía drogado, viví una vida muy desordenada, un descontrol total. No pude terminar ni siquiera mi colegio secundario por ese motivo, por causa del desorden que vivía, porque en esa edad, entre los 12 y 18 años, uno es donde estudia, donde se prepara, donde hace el bachiller. No logré nada de eso, ¿no? Mis pobres padres eran pobres, ¿no? Amorosos, cuidadosos, trabajadores, pero tanto mi hermano Alejandro y yo tomamos malas decisiones y llegué a Cristo, y cuando llegué a Cristo, después de todo ese pasado, dije, ¿cómo hago este versículo real en mi vida? ¿Cómo logro que mis hijos continúen amando la Biblia como yo la amo? Porque tomé un desafío con la Biblia, ¿no? La Biblia no fue un libro más, y decidí, como el doctor Ironside, leerla la cantidad de veces de acuerdo a la cantidad de años que tengo. Yo ahora tengo 51 años, ¿no? Pero ya leí la Biblia 54 veces y este año voy para la vez 55. Ya tengo acá mi pobre y abnegado papelito. Estoy comenzando ahora en el libro de Isaías y en el libro de Gálatas. Y todos los días leo 3 capítulos de la Biblia. Hace años, ¿cuántos años hace? Un montón de años. Y es una bendición continuar leyendo la Biblia. Y pasaron los años, pasó la vida. Un día encontré otro versículo en relación a mis hijos. ¿Viene otro submarino? Amén, otro submarino. Bueno, gracias. Esto tiene promesa. El submarino no, pero esto tiene promesa.
¿Ves un problema con esto? Porque si tomo agua voy a meter esto dentro del vaso. El microfonero me va a asesinar después. Encontré otro texto que se los voy a regalar también, ¿no? Que tampoco está en el tema, que es Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. En un momento de mi vida me tocó criar a mis 3 hijos solo, ¿no? Hasta el día de hoy sigo solo. Y tuve que criar a Claudia, a Rebeca y a Pablito. Y la presión era que amen la Biblia, que amen la justicia, y que el día que ellos formen su hogar, Dios sea lo primero en sus vidas, la Biblia sea lo primero en sus vidas, y ellos decidan amar a Dios y poner a Dios como lo máximo en sus vidas. ¿Cómo se hace eso? ¿No? Bueno, este fue el texto, por la gracia de Dios, Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Fue el texto donde Dios me dio la gracia de poder hacerlo, y lo viví, ¿no? Y lo sigo viviendo. Deuteronomio 5:29 lo aprendí de memoria, ¿no? Porque fue el texto, es uno de los pocos textos en la Biblia, hay pocos textos en la Biblia que están entre signos de admiración, ¿eh? Y esto es un suspiro del corazón de Dios para con su pueblo Israel. Y Dios dijo así, ahí lo tenés escrito en la Biblia, ahora no lo pusieron acá, pero lo tenés ahí en tu Biblia. Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿No? Uno tiene el concepto por cultura, ¿no?, de que a los hijos les va a ir bien si tienen un título, ¿no es así? A los hijos les va a ir bien si tienen una propiedad. A los hijos les va a ir bien si trabajan en IPFB, ¿no? Que tienen un buen trabajo, tienen un buen sueldo. Y uno tiene en la imagen, en la cabeza, que las cosas económicas es igual a que les vaya bien. Y no es así. Ayuda, puede ser que ayude, pero no es así. Lo que les va a hacer una transformación en sus corazones y en sus vidas es el ejemplo del papá, el ejemplo de la mamá, que amen la Biblia, que teman la Biblia, que lean la Biblia, que vivan la Biblia. Y en base al ejemplo, los chicos imitan conducta. Los chicos no van a imitar lo que les digas, van a imitar lo que vivas. Y sobre esa base fundamentás la familia. Y ahí vino el desafío, y pasaron los años, porque los años pasan, no solamente para mí. No solamente yo tengo canas, estoy más viejo, estoy hecho bolsa, pero todos están iguales, ¿eh? Hace un año estaba más joven que ahora, así que está más viejo, lo siento, ¿qué va a hacer, no? Es parte de la vida. Pero hoy por hoy mis 3 hijos aman a Dios, los 3 temen a Dios, ya tengo 2 nietas, y uno, viene el nieto varón, ahora en el mes de enero, Dios mediante, ¿no? Ya está. Y se me fueron lejos, ¿no? La mayor, Claudita, estudió en el Instituto Bíblico la Palabra de Dios, y eso fue una bendición. Pero un día me dijo, papá, Dios puso en mi corazón ir a estudiar la Biblia en la Universidad de Liberty, en Virginia, en los Estados Unidos. Le digo, qué bonito. Le digo, ¿y quién va a pagar eso? Me dice, Dios. ¿No dijiste vos que Dios va a hacer todo? Sí, bueno. Y bueno. Y Dios lo hizo. Y fue a la Universidad de Liberty a estudiar la Biblia, a hacer una carrera también de, ¿cómo se llama? Marketing y diseño. Y bueno, él se recibió. En esos años que estuvo en la universidad conoció al que un día, si tenés una hija mujer, te va a llamar, ¿no? No se escapa uno de esos, ¿no? Un día llamó la niña y me dijo, papi, he conocido, ya cuando uno escucha esa vocecita de la hija hablando en un tono especial, porque uno se da cuenta, estaba enamorada de un ladrón, asesino serial norteamericano, ¿no? No, es un muchacho maravilloso. Pero me la robó, ¿no? Así que llegó el momento de que lo conocí, Britton Novakoski, pastor, estudió en la Universidad de Liberty para pastor, hoy es siervo de Dios en la iglesia, trabaja en una misión también, y mi hija trabaja en una iglesia en West Palm Beach, y mi nietita Claudia tiene un añito, todos la vi nacer
pude viajar para verla, le festejé el primer añito, ahora en noviembre voy de vuelta. Es un hogar que teme y ama a Dios. La otra se me fue más lejos, un día vino y me dice: papi, me invitaron a Suiza. ¿A dónde? A Suiza, a Suiza. La calle Suiza, no, a Suiza, allá en Europa, Suiza. Suiza es como Bolivia en Europa, no tiene salida al mar, lleno de montañas, está en el medio del continente igual, ¿no? Es lo mismo. Así que se fue para allá. Volvió de Suiza y cuando volvió de Suiza estaba hablando con mi otra hija, ¿no? Y cuando yo aparecía, silencio, ¿no? Entonces la senté y le dije: ¿quién es y cómo se llama? Decime ya. Y era verdad, otro ladrón suizo, amigo de Federer, me la llevó, ¿no? Así que lo conocí por internet, ¿no? Y por Skype. Así que el tipo se me puso ahí frente en la pantalla con saco, corbata, todo. Había tratado de aprender español, decía cualquier cosa, era muy cómico. Yo me puse la musculosa de Boca que tengo, una corbata rosa, ¿no? Sí, musculosa. Y una gorra así tipo rapero acá, ¿no? Yo era el misionero, ¿no? Y quería pedirme si podía conocer a mi hija, pobre, la volví loco, el suizo, hasta el día de hoy, ¿no? Pero a las dos las pude casar, por la gracia de Dios. Este es el traje que usé el día que casé a Claudia, mi primera hija, y fue muy emocionante. Y aman a Dios. Mis dos consuegros son pastores también. El suizo, generación de cinco generaciones de pastores en la familia. Mi consuegro es pastor, Johnny ahora es diácono de la iglesia, una iglesia de 1000 personas, llamada de Medianoche en la ciudad de Zurich. Pude conocer, pude estar ahí, espectacular. Y faltaba, para cumplir esto, Pablito, ¿no? Que es deportista, juega a todo y juega bien a todo. Y acá en Bolivia lo quisieron contratar, fue a Argentina, lo quisieron contratar equipos deportivos, pero yo oraba a Dios. Y un día, donde anoche fueron los misioneros a discipular, allí a la ciudad de Quillaorgo, en una montaña solo, casi me electrocuto, una tormenta eléctrica había ese día, pero se ve que los rayos llevaron la oración más rápido al cielo. Oré a Dios arriba de una montaña, en la última piedra allá arriba, y le entregué la vida a mi hijo, ¿no? Y le dije: Dios, si no vive para ti, que no viva. Pues no hay otro motivo en la vida para vivir que no sea Dios. Y bueno, y Dios contestó la oración. Ya tenía todo un contrato acá en Bolivia para jugar al fútbol este año. Y un día se le vencía la visa y me dice: ¿cómo hago, papá, con la visa? Le digo: mira, el tío Pocho, mi hermano, se llama Alejandro, le decimos Pocho, está yendo a predicar a Iquique, andate con él de Cochabamba, es un rato, y te volvés ya con la visa y listo. Y se fue. Y cuando volvió, fuimos a almorzar a un restaurante ahí cerquita en Cochabamba, que vamos siempre, y me dice: te tengo que decir algo, papá. Digo: decime. Me dice: me voy a estudiar. Ah, mirá qué bien, bueno, buen viaje. Le digo: ¿a dónde vas? A Argentina. Ah, ¿y qué vas a estudiar a Argentina? La Biblia. ¿Y a dónde vas a estudiar la Biblia? A Palabra de Vida, San Miguel del Monte. Dice: tengo los mismos 21 años que tuviste vos cuando vos fuiste a estudiar la Biblia. ¿Te acordás que vos me contaste 1000 veces esa historia? Bueno, ahora me toca a mí, me dice. No le dije nada, dije: bueno, este está loco, está mal, ¿no? Uno quiere escuchar eso, pero no sabe cómo digerirlo cuando llega. Y a la noche le estaba ahí mandando un mail y le dije: apagá la compu, vamos a charlar. Y bueno, Dios lo llamó, le tocó el corazón y ahora es otro muchacho. Predica el Evangelio, pone a los Pablo Lavalle, predica a los Pablo Lavalle a los gritos, ¿no? Porque yo a veces empiezo a gritar y hago un lío bárbaro, ¿no? Pero ahí el tipo es un evangelista, gracias a Dios, le tocó el mismo don que yo. No es hereditario el don, pero estoy orgulloso, felizmente orgulloso. Y es un predicador de la palabra de Dios, del Evangelio. Estuvo en Uruguay predicando y en tantos lugares, y está metido ahí. Y sus mensajes son: papá, por favor, orá por mi futuro, quiero hacer la voluntad de Dios, no me quiero equivocar.
Y ahora se me conocí hace un mes atrás a mi futura nuera. ¿De dónde es mi futura nuera? Porque ya toca Estados Unidos y sale carísimo todos esos viajes, ¿no? Costa Rica, ¿no? Centroamérica. Así que bueno, me quedé de paso, voy a Costa Rica, Miami, Zurich, ¿no? Hago toda la vuelta, facilísimo, ¿no? Pero, ¿saben cómo se llama toda esa historia corta que les conté? La gracia de Dios. Yo soy un pobre exadicto que salió de las calles de vivir abajo de los puentes, y contar esta historia parece mentira. Parece mentira. Pero hubo un texto que guió. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen, esa era mi parte, y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre, ¿no? Cuando las dos estaban embarazadas, ya para tener la primer nieta cada una, con 15 días de diferencia, ¿no? Hasta en eso se pusieron de acuerdo. Rebeca de Suiza me dice, la mía nace primero, así que tenés que estar acá entre el 15 y el 30 de marzo, ¿no? Y la otra me dice, yo tengo fecha para el 14 y 15 de abril. Ah, mira qué bien. Tengo que estar ahí, claro. ¿Y cómo hago para ir ahí? Le digo, ¿no? Porque no es que te tomás el trufi acá y te bajás ahí en Quillacolio y te vas a Suiza, ¿no? Te queda lejos. Los costos. Y bueno, un día predicando en Santa Cruz, Dios tocó el corazón de un hombre que renunció a su trabajo de Johnson & Johnson, que ganaba $15.000 mensuales, porque estaba perdiendo su familia, su esposa, sus hijos. Yo conté este testimonio. Él renunció a ganar mucha plata y a vivir viajando por ganar a su familia. Y bueno, y la esposa un día, cuando este hombre tomó esa decisión y realmente renunció, y hoy por hoy ya no trabaja más en esa multinacional, pero está con su esposa y con sus hijos, la esposa me llama, me dice, pastor, escuché que quiere ir a ver a sus nietas nacer a Suiza y Estados Unidos. Le dije, sí. ¿Cómo va a ir? Y le digo, en avión. ¿Cómo quiere que vaya? En bote de la angostura no llego. Dicen, sí, ya sé que va en avión, pero ¿cómo va a ir? Bueno, digo, no sé. Me dice, bueno, denme sus datos, le averiguo. Y al otro día me llamó y me dice, ya tiene sus pasajes, ¿no? Ella trabaja en American Airlines y me ofrendó todo el trayecto, ¿no? Miami, Nueva York, Zurich, en primera clase. Un pasaje en Nueva York, Zurich, primera clase, sale $8.000, un pasaje. Y yo viajé ahí, yo veía a los otros que pagaron tanta plata para caerse igual que lo que se caen atrás, ¿no? Porque cuando el avión se viene abajo se caen todos juntos, pero fue impresionante la misión. Y este año, de vuelta, ¿no? Me llamó, me dice, ¿va a ir al primer añito de sus hijas, de sus nietas? Le dije, y sí, quisiera. Me dice, bueno, ya tengo los pasajes. Así que de vuelta me fui a viajar. Y ahora ya me compraron los pasajes para noviembre, para ver a Claudia, y cuando se enteró la de Suiza, dice, la vas a ver a Claudia y a mí no me vas a venir a ver. Le digo, claro, así tan fácil es todo, ¿no? Así que el 27 de enero ya me compraron el pasaje para ir y estar cuando nace mi segunda nieto varón ahí en Suiza. ¿Cómo se llama esto? La gracia de Dios, ¿no? Y los puedo tener hasta las 5 de la mañana contándoles historias de cómo Dios proveyó todo, siempre. Yo no tengo sustento, no tengo sueldo fijo, yo no sé lo que gano cada mes, vivo de las ofrendas del Señor de cualquier lado. Y Dios nunca me hizo faltar nada. Hasta ayer tenía un trufi hermoso, un Nissan 2005, ya murió, no hay más Nissan, no tengo más trufi, pero ese trufi es de Dios y Dios lo rompió y nos va a dar otro, como siempre hizo, y nunca falta, nunca falla, y nunca trabajamos para comprar ningún vehículo. Dios proveyó todo, la flota que tenemos, los vehículos, todo, la gracia de Dios. Pero hay un compromiso, ¿no? Dios sueña con nosotros y dice, ¿quién diera, daría lo que sea que tuviese en el corazón de temerme y guardar todos los días la Biblia? Y a ellos y a sus hijos les va a ir siempre, bien para siempre. Yo no le di ninguna propiedad a mis hijos, no tengo ninguna propiedad, no tengo cuenta bancaria, no tengo tarjeta de crédito, no tengo nada. Vivo porque Dios vive, y el día que Dios se muera, me muere. Como Dios no se muere, ¿no? Porque es eterno, así que estoy bárbaro, no tengo problema.
pero es la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y el tema para esta noche está en Colosenses capítulo 4, cómo Dios guía en la vida. Y les conté todo esto porque Dios guía en la vida. Cuando le das la vida a Dios, Dios la toma y la dirige hacia lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Y es apasionante seguir a Dios. Es apasionante, es maravilloso. Y pasan los años y cada vez es más lindo y cada vez es mejor. Y Dios provee y sustenta para todo lo necesario, lo material, pero sobre todo lo espiritual. Y uno se puede sentir lleno y satisfecho haciendo la voluntad de Dios. Y pasan los años y los chicos van creciendo y van viniendo los nietos y ellos adoptaron la misma vida, ¿no? Viven la misma vida. Les cuento una más. Estaba ahora en el mes de marzo, por ahí en Estados Unidos, con mi hija Claudia. Dios le había provisto a mi yerno un trabajo mejor, pero eso implicaba conseguir otro auto. Tenían un auto, necesitaban dos carros para ir, uno a un trabajo, el otro al otro, porque ahí no es que el sistema de trufis y como hay acá, si no tenés auto sonaste. Así que mi yerno puso presión. ¿Y cómo vamos a hacer para comprar otro auto? Si el sueldo tenemos justito y viven justito, trabajan los dos en los dos países, viven justito. Así que yo estaba en esa discusión y me encanta ver discutir a la gente, me encanta, es una cosa que me gusta, ¿no? Y me pongo ahí en el medio a escuchar, ¿no? A ver qué discuten. Y cuanto más acalorada es la discusión, más me gusta, ¿viste? Falta que se peguen una pila, me gusta, soy chismoso en ese sentido, me gusta, ¿no? Así que estaban ahí discutiendo. Pero no, si no llegamos a fin de mes, ¿cómo vamos a pagar un auto? ¿Y cómo vamos a comprar? Y a mí en estos años del ministerio me ofrendaron 7 vehículos hasta el día de hoy. Nunca compré un auto. Y los últimos 3 que me ofrendaron fueron 0 kilómetros en Argentina, ¿no? Así que todas esas cosas las vuelvo a ofrendar. Cuando me voy de un país, entrego todo. Y Claudia vivió toda esa experiencia. Así que le dijo a Britón, ¿y Dios no te puede ofrendar un auto? ¿No? Y Britón dijo, sí, me puede ofrendar, pero acá hay que trabajar, ¿viste? Porque la cultura de trabajo es de esfuerzo. Tanto América, Estados Unidos como Europa trabajan. Así que la discusión terminó y le dijo, ¿y si Dios pone un auto y nos ofrenda un auto ahí en el garage, qué vas a decir? Y ahí terminó la discusión, ¿no? Y me gustó lo que dijo mi hija, ¿no? Porque cuando a mí me vine a Bolivia a vivir, que fue aquella vez que vine a predicar acá y después ya me vine a vivir, yo ofrendé una Citroën Berlingo 0 kilómetros a otro misionero que no tenía. Y la que me llamó por teléfono de Estados Unidos fue Claudia cuando se enteró. Y me dijo, pero papá, vos sos un tonto, me dijo otra palabra, pero me dijo, vos sos un tonto. ¿Cómo vas a ofrendar una camioneta? Tendrías que haberla vendido y con esa plata te compras otra en Bolivia. Y yo le dije, pará. Hasta que lo que yo sé en la Biblia todavía no se borró, dice que Dios ama al dador alegre. Así que disfrutá de ofrendar más que de recibir, porque es la ley de Dios. Y bueno, no dijo más nada, después llamó, pidió perdón y todo eso. Pero ahora ella estaba viviendo la misma necesidad. La misma situación, años después. Bueno, llegó el 14 de abril, el cumpleaños de mi nieta. Estábamos en un restaurante, cenando. Al día siguiente le festejábamos con un montón de gente el primer añito en un parque, ¿no? Ahí en West Palm Beach, en Florida, Miami. Así que bueno, estamos cenando, suena el teléfono de mi yerno. Atiende, empieza hablando. Se le van abriendo los ojos cada vez más, ya no le entraban en la cara los ojos de cuánto abrió los ojos, y se puso a llorar. Cortó, y claro, mi hija automáticamente, ¿qué te pasa? Nos ofrendaron un auto. ¿Cómo que nos ofrendaron un auto? ¿Y quién ofrendó un auto? Y bueno, había un hermano de la iglesia donde ellos van, que fuimos a buscarlo el auto. El lunes fui con ellos a buscar el auto que le regalaron. Y el hermano dice, yo estaba con el comprador, estaba por venderlo ya, el hombre me estaba dando el dinero en la mano y vino esa voz al corazón que dice,
ofrendáselo al pastor Brito, que es mi yerno. Y el hombre luchó en su corazón, y el otro, ya estaban firmando los papeles, ofrendáselo al pastor Brito. Y dijo, el que vendía el auto dijo, mire, discúlpeme, no lo vendo el auto. ¿Pero cómo? Si acá está la plata, los papeles, no lo vendo. Y bueno, y no lo vendió. Y en ese momento lo llamó por teléfono a mi yerno y le ofrendó. Fuimos, escuché la historia, lloraba toda la familia. La gracia de Dios. Al otro día viene mi yerno, con una cara así larga, dice, por allá para cuando vendés un auto, vos sacás la placa y obliga al comprador a comprar la placa para hacer la transferencia y todo eso. Es un sistema legal que te obliga a hacer los papeles bien. Y bueno, y aparece mi yerno enojado, tira unos papeles así arriba de la mesa y dice, ¿cómo puede ser? Le digo, ¿qué te pasa ahora? Y que me cobran como $300 el hacer los papeles para el auto y no tengo los $300. Y yo lo miré con ternura y le dije, pero escúchame, pedazo de salame, ¿no te das cuenta que si Dios te ofrenda un auto, te va a ofrendar el dinero para hacer los papeles del auto? No te entra en esa cabeza de pastor. ¿Pastor de qué? ¿De vacas o vos, pastor? Bueno, pero así es, ¿no? Así que agarré, saqué $300, se lo puse abajo del teléfono que estaba cargando en la cocina, se escondía abajo del teléfono, y hice como que yo hablaba en inglés con la compañía de teléfonos, ¿no? Inventé. Y me miraba, ¿no? Entonces me dice, ¿con quién hablaba? ¿No? Porque es curioso. Digo, con AT&T, que es la empresa de teléfono, como acá Viva o esas empresas, y ellos te ofrendaron la plata para los papeles del auto. ¿Y qué sabe AT&T que yo tengo un auto? Bueno, viste cómo son las cosas, toda la gente comenta. AT&T, le digo, andá, mira el teléfono, andá, y vas a ver. Y va, y en vez de levantar, yo esperaba que lo levante. Empezó a tocar los mensajes y dice, no tengo ningún mensaje. Digo, levantá el teléfono. Al otro día, porque a Jehová, al que da al pobre, a Jehová presta, dice, ¿no? A Jehová presta el que da al pobre, así es, dice la Biblia, a Jehová presta el que da al pobre. Al otro día salí a predicar a la Universidad de Liberty, me invitaron ahí. Un hermano boliviano es pastor de la iglesia hispana en la Universidad de Liberty en este momento, y me invitaron a predicar. Llegué a Liberty, me llevó a su oficina, me dice, antes que nada, este es un sobre con la ofrenda de la iglesia para vos. Y le digo, ¿qué es un cheque? Me dice, sí, digo, yo no tengo cuenta, cambialo vos. Ah, bueno, entonces abrilo, firmalo y me lo das, yo lo meto en mi cuenta y te doy el efectivo a vos. Bueno, agarré, abrí y miré cuánto era. Agarré, firmé, le di. Y le digo, espera, ¿de cuánto es el cheque? ¿Y de cuánto era el cheque? $300. A Jehová presta el que da al pobre. Y bueno, y así es la vida que vivimos siempre. Cosas raras, ¿no? Pero bueno, así me tocó vivir, pero es la promesa de la palabra de Dios. Por eso quiero exaltar a la Biblia en estos días. Vamos a estar hablando de la Biblia. Mi vida fue la Biblia y la Biblia me guió la vida, ¿no? Y ya pasaron los años. Ya ahora estoy pensando con quiénes se van a casar mis nietas. Mirá lo que estoy pensando, ¿no? Porque tengo que casarlas yo también, ¿no? Porque la promesa de la Biblia es que yo tengo que enseñarles a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Esos son nietos. Así que yo tengo que trabajar en la vida de mis nietas, y ahora el varón que viene, el nieto, hasta el día que tenga vida o que nos vayamos al cielo, ¿no? Y ese es el desafío ahora. Estoy pensando en cómo, ya le regalé las Biblias, ya hice todo el trabajito con los nietos. Pero hoy estamos hablando de la palabra de Dios en la vida, ¿no? Y bueno, eso es dejarlo a Dios vivir tu vida. Si vos querés tomar el control de tu vida, vas a ser una persona limitada. Vas a tener alguna casa, vas a tener algún dinero, nada más que eso. Pero si le das a Dios el control de tu vida, Dios no tiene límite, Dios no tiene altura, no se puede medir la altura. Dice la Biblia que Dios se humilla a mirar los cielos, no la tierra.
Se humilla a mirar los cielos. Imagínate que Dios se pone a humillarse a mirar los cielos. ¿Y dónde terminan los cielos? ¿Dónde termina? No tiene límite. Te quiebra el cuello mirando a ver dónde termina el cielo. Y Dios es más grande que los cielos. Por eso, si le encomendás tu vida a Dios, y el manual de vivir la vida de Dios es la Biblia. Si aprendés a amar la Biblia, a vivir la Biblia, a poner en práctica la Biblia y a dejar que Dios viva tu vida, bueno, no tiene límite. Y vas a tener historias para contar. En Colosenses capítulo 4, Pablo está hablando acerca de un muchacho que llegó a una ciudad donde Pablo ya no podía llegar. Recuerden que Pablo escribió Colosenses desde la cárcel en Roma. Ya Pablo no podía seguir viajando. Pablo estaba encarcelado. Y gracias a Dios que Pablo estuvo encarcelado, pues si no, no hubiera escrito todas las cartas de la prisión que escribió. Ahí hay algunos personajes en este último capítulo de Colosenses, una carta hermosa. Por ejemplo, versículo 9, 4:9, habla de quién. Onésimo. ¿Quién es Onésimo? Onésimo era un muchacho que trabajaba en la casa de un hombre llamado Filemón. Hay un libro en el Nuevo Testamento que se llama Filemón. Si no lo sabías, lo aprendiste. Filemón era un hombre que tenía esclavos. Onésimo le robó a Filemón, se escapó a gastar la plata y cayó preso en la misma cárcel de Roma, donde ¿quién estaba? El apóstol Pablo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Lo habrá vuelto loco Onésimo, le predicó el Evangelio 150 veces, se convirtió Onésimo, y si luego lees la carta de Filemón, vas a ver que Pablo lo está enviando de vuelta ya no como esclavo, sino como hijo. Y ahí una vida totalmente transformada. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Hay otro personaje ahí, se llama... Versículo 12, Epafras. Epafras era un hombre que amaba 3 ciudades a las que le dedicó la vida. La ciudad de Colosas, la ciudad de Laodicea y la ciudad de la región de Hierápolis. Una zona montañosa similar a Cochabamba, de muchas montañas, como el lugar donde vamos, ahí en Quillorco y Cayarani. Pablo nunca fue a Colosas, nunca fue a la Odisea y nunca fue a Hierápolis, pero fue su discípulo. O sea que utilizó la prisión para discipular personas y enviarlo a los lugares donde él ya no iba a llegar. Y de eso se trata el cristianismo, de eso se trata la obra de Dios. Y si vos lees ahí, por ejemplo, un poquito más adelante, versículo 14, os saluda Lucas, el médico amado, ustedes saben quién es Lucas, y otro muchacho que todavía no se había apartado, que se llama Demas. Luego dice, saludad, versículo 15, a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, otra persona, y a la iglesia que está en su casa. Ahí no había posibilidad de tener templos como ahora. Recuerden que el cristianismo dentro del Imperio Romano estaba prohibido, y a los cristianos que agarraban los metían presos, como a Pablo. Pablo, ¿sabes cómo murió? Le cortaron la cabeza, murió decapitado por orden del emperador romano. Así que el cristiano ahí se reunía ¿en dónde? En casas. Y trabajaban en distintas casas en las distintas ciudades. Y cuando visitaban las ciudades, ¿qué visitaban? Las iglesias, ¿dónde iban? Las casas de los hermanos. Y así se desparramaba el evangelio por toda la región. Pablo dice, ahí en Hechos capítulo 19, que en 2 años, llegó a predicar en la provincia romana de Asia, ¿no? Que eso es una dimensión de 800 kilómetros de largo por 300 kilómetros de ancho. Es el equivalente de La Paz hasta más allá, casi llegando a Camiri. Y 300 kilómetros de ancho. Todo eso lo llenó con el evangelio. Ahora, no había BBN, ¿no? Creo que no había todavía, no estaba. No había folletos, no había prensa escrita o imprenta, no se habían inventado todavía. No había
autos, no había medios. ¿Cómo hizo para llenarlo del Evangelio en una región tan vasta como si fuera de La Paz hasta Camiri? ¿Cómo hizo? ¿A través de qué? De discípulos. Él no llegaba, pero los discípulos llegaban. Y vas a ver nombre tras nombre tras nombre de personas a las cuales él influenció. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y los hizo igual a él. Si lees las cartas a Tito, dice es igual que yo. Si lees esas cartas a Timoteo, dice es igual que yo. Los formó igual que él. Y los mandó a predicar, a discipular, a formar líderes, a poner ancianos y a comenzar iglesias. Por todos lados. Y lo llenó todo con el Evangelio. ¿Ves? Que la tarea no es de un hombre. La tarea es de todos. Pues yo tengo que discipular, pero vos tenés que discipular. Y vos tenés que proyectar el Evangelio a regiones donde vos no vas a llegar, pero van a llegar tus discípulos. Pregunta, ¿a quién estás discipulando? ¿No? ¿A quién estás discipulando? ¿A quién estás trabajando semanalmente para que la persona sea igual que vos? Qué lío sería eso, ¿no? Formar un discípulo o un monstruo. Frankenstein, ¿no? Dios es igual que vos con los peinados que tenés, ¿no? Esos peinados, eso, Cristiano Ronaldo, ¿viste? Tiene los pelos parados, son dificilísimos. El otro día fui a la peluquería y me fui porque había uno que decía, no, córteme como Messi acá, como Ronaldo acá. Le dije, tomátela, me voy a la peluquería. Iba a estar 4 años en la peluquería esa. Le di todo cortecito, bueno. Discípulos. Trabajar en la vida de las personas. E indudablemente Pablo oraba por los hermanos de Colosas, de la Odisea y Hierápolis, pero Epafras oraba. Y gracias a Dios por esas cosas que Dios tiene, quedó grabada, registrada la oración de Epafras aquí en Colosenses. Y vamos a ver eso en esta noche, ya rápidamente. La oración de Epafras. Pablo se la aprendió, Epafras lo habrá repodrido Pablo orando. Vamos a orar, volvemos a orar. Vamos a orar por los colosenses. ¿Y por qué vamos a orar? Por esto, mirá, ahí dice. Capítulo 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, pero mirá qué título que tenía. No era abogado, no era ingeniero, no era topógrafo, ni era docente. ¿Qué era? Siervo de Cristo. Suficiente, el mejor título, la mayor honra que uno puede tener de parte de Dios se llama ser un siervo de Cristo. Punto, ¿no? ¿Y qué pasó con este siervo de Cristo? Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. O sea que Pablo está repitiendo la oración de Epafras. ¿Y por qué cosas oraba Epafras por las iglesias? Para que tengan casa, para que tengan comida, para que tengan un buen burro cómodo para moverse de ciudad en ciudad. ¿Para qué oraba Epafras? Oraba por 3 cosas, sencillas, simples, pero que implicaba la vida completa de cada creyente en Cristo Jesús en esas iglesias. Oraba por 3 cosas, para que estéis. Primero, ¿qué dice? Firmes. Segundo, perfectos. Tercero, completos. ¿En qué? En todo lo que a Dios refiere. Esa era su oración, era su anhelo para los cristianos que estaban en esas iglesias. La Biblia en la vida. Vamos a desarrollar estas 3 palabras. Firmes, completos, perfectos y completos. 3 palabras. Primera palabra, firme. Firme. Vamos a buscar rápidamente, dejen marcado acá porque volvemos pronto, Salmo capítulo 15. Buscando en mi Biblia en este tiempo, encontré este salmo precioso, haciendo la hora silenciosa hace 2 semanas atrás. Y este salmo termina. Son 5 versículos el Salmo 15 nomás. Pero el Salmo termina, fíjate de qué manera. El que hace estas cosas, ¿qué dice? No resbalará jamás. Y aquel que no resbala, ¿cómo está? Firme, no se cae.
tiene consistencia, está bien parado. Ahora, ¿qué es esa firmeza? Vamos a leer el Salmo. Precioso Salmo, cortito como salto de chancho, pero bien efectivo. Mirá, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Primero dice: el que anda en integridad y hace justicia. Integridad y justicia. Integridad habla de un corazón sin doblez, que uno no tiene una doble vida, uno tiene una sola vida. A veces se tienen dos vidas. El otro día le estaba predicando el Evangelio a un hombre en la flota que iba a La Paz. Por esas cosas de Dios se rompió la flota 2 veces. Mi hermano me decía: che, 11 horas de viaje ya. Le digo: mirá, de algo Dios nos está cuidando. Quizás esta flota se hubiera caído en alguna barranca por algún problema. Dios nos está cuidando, quédate tranquilo. Nos pusimos a predicar, mi hermano guió un matrimonio a Cristo y yo empecé a hablar con un hombre que no quiso saber nada de Dios, pero tenía una vida complicadísima. ¿No? El tipo me dice: sí, lo que pasa es que yo mantengo 2 familias. Tengo una familia en La Paz, ahora voy a llevarle plata a mi esposa y a mis hijos de La Paz, y después vuelvo a Cochabamba para llevarle plata a mi esposa y a mis hijos de Cochabamba. Le digo: sos bárbaro, vos. Qué bondadoso, ¿no? ¿Y no tenés alguna familita por ahí? Bueno, tengo una chica con la cual tuve 2 hijos, pero que... vidas destruidas, vidas dobles. Y le digo: ¿y tu familia de La Paz sabe que tu familia de Cochabamba? No, ¿cómo van a saber? O sea, que sos un mentiroso, sos un engañador. ¿Cómo me dice eso? Y le digo: ¿y qué sos? ¿No es ser un hipócrita? ¿No es ser un mentiroso? Vamos ahora a la casa de La Paz, te invito, vamos juntos y le digo que tenés otra familia en Cochabamba. No, y bueno, ¿y cómo se llama eso? Mentir. Bueno, sí. Pero no quiso saber nada de Dios, indudablemente había tomado una decisión. ¿Cómo es una persona firme en Cristo? Una persona íntegra. Una persona que tiene una sola vida. Que tiene una vida transparente y una vida fácil de imitar. Eso se llama discipulado. Una vida fácil de imitar. Íntegro. Justo, pero ¿qué más? Versículo 2 al final dice: y habla verdad en su corazón. ¿Qué te va a dar la firmeza en la vida cristiana? La firmeza en la vida cristiana, de acuerdo a la Biblia, te lo da el vivir una vida íntegra y el hablar la verdad, el no mentir. No mentir. ¿Sabes que uno atrae de la vida anterior, sin Cristo, la mentira? Es tan común vivir una mentira. Y hay veces que uno vive una vida que se cree que la vive, pero no es verdad. Y vive una mentira. Y vive engañándose a sí mismo, que es lo peor que uno puede hacer. Porque a Dios nunca lo vas a engañar, pero vos te podés engañar a vos mismo, viviendo una mentira. Aparentando la plata que no tenés, diciendo que la tenés, mentira. Mostrando con accesorios como relojes o collares o cosas que tenés una opulencia que no tenés. Tratando de mostrar que vivís en una casa que no es tuya, pero decís que es tuya. O sea, una mentira. ¿Quién va a vivir en la presencia de Dios firme? El íntegro, el que ama la justicia, el que habla verdad en su corazón, de verdad. Pero luego dice ahí el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Esos pecados de palabras son esos, que no calumnia, que no habla mal, que no murmura, que no inventa historias sobre las demás personas. Eso te da firmeza en la vida real y en la vida cristiana. Cuidar lo que hablo de los demás, no calumniar. Pero luego dice el versículo 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Sabés qué es esto? Una persona de palabra. Qué difícil es encontrar hoy una persona de palabra, ¿no? Una persona que mantenga su dicho y aún si se equivocó pide perdón
y restituye. Qué difícil es encontrar una persona de palabra. Ahora hay que tener garantías para todo y tener que presentar tantas cosas para que te crean. En la época de mi abuelo, los tratos eran a palabra. No había tantas historias como hoy. Hombres de palabra. ¿Tenés palabra? ¿O no te cree nadie ya? ¿O engañaste tanto que ya no tenés, no? Pero hombres de palabra. Y lo último que dice ahí, versículo 5, quien su dinero no dio usura, querer ganar plata a través de métodos extraños, ni contra el inocente admitió cohecho. Un hombre recto. Y termina diciendo el Salmo, el que hace estas cosas no resbalará jamás. La palabra de Dios te da todo eso en tu vida. Hoy cantamos un salmo, no sé si se dieron cuenta. ¿Salmo cuál era? 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y es la verdad. No depende de lo que vos sos o lo que yo soy o la cultura que tengo o el estudio que tuve, no. Depende de mi fidelidad a la palabra de Dios. Tuve la oportunidad de viajar este año en 3 lugares diferentes, 3 culturas diferentes, 3 medios de vida diferentes. Estuve en Suiza, donde ahí el sueldo básico son 7.000 euros, ¿no? Y ahí todo funciona bien. Y me junté, prediqué en 4 iglesias hispanas. Está lleno Europa de iglesias hispanas. Si querés vivir, si no un día no querés ser más pastor de acá, querés vivir predicando en Europa, hay iglesia hispana por todos lados. Hay cientos de iglesias hispanas, chiquitas, grandes, pero hay por todos lados. Me invitaron, me dice, ¿por qué no se viene acá? Le digo, ¿la tomate? No me gusta. Pero bueno, eso es tema de llamado de Dios, no me gusta, ¿no? Pero ahí estaban las personas en las iglesias, de diferentes culturas, diferentes países, diferentes formas de pensar. A todos les hice la misma pregunta, soy preguntón molesto. Entonces me sentaba con una persona, le digo, ¿cuántos años sos creyente? 7, 8, 4, 15, 51, ¿no? Muy bien. ¿Estás leyendo tu Biblia diariamente? Ahí es cuando ponen las vocales más largas. Y ¿no? De un 100% de personas que pregunté en Suiza, de iglesias hispanas y de iglesias suizas, de 40, 50 personas que pregunté, 2 leían la Biblia diariamente. 2. ¿Y saben quiénes eran? El pastor y el misionero. Estuve en Estados Unidos, tuve una iglesia de 18.000 miembros. La iglesia de Thomas Road, que fundó el pastor Jerry Falwell en Lynchburg, en Virginia. Es una ciudad esa iglesia. Impresionante. Un coro de 600 voces que te despeinan. Mirá que yo no tengo mucho para que me despeine, pero te cantan y te despeinan los tipos. El coro es la iglesia es un estadio gigante. ¿Sabes lo que hice en esa iglesia? ¿A qué me dediqué? Cuando terminaba un culto, se iban 6.000 autos y entraban 6.000 autos en el estacionamiento. Eso me fui a ver, un espectáculo, ¿no? Todo coordinado. 300 personas trabajan cada culto en estacionar auto. 300 miembros de la iglesia se ofrecen voluntariamente a estacionar auto. Es una locura. Bueno, pero esas cosas yo miro, me gustan esos detalles. Y ahí la misma pregunta. Gente bien vestida, gente más o menos vestida, gente normal, común, como vos y como yo, le hice la misma pregunta. ¿Lees tu Biblia todos los días? Estuve en Argentina, estuve en 3 iglesias visitando. Hice la misma pregunta. Y otra vez me dijeron las 5 vocales. Pregunto, ¿lees tu Biblia diariamente? Con un plan organizado, disciplinado, ordenado, y que no fallás nunca, así como no parás de comer, como te comiste hoy el submarino eso, que te vi cómo lo disfrutaste y lo disfruté. ¿Disfrutás la Biblia también así? Diariamente, cada día, ¿sí o no? Y la mayoría es no.
No. Y no importa que tengan la gran cultura europea, o la cultura norteamericana, o la cultura argentina, o la cultura boliviana. El problema está en el corazón. En el corazón. Que no me interesa buscar a Dios. Por eso no lo hago. Te voy a poner una meta. A ver si la cumplís en estos 3 días. ¿Listo? ¿Preparado? Come comida de acuerdo a lo que lees la Biblia. ¿No? Vas a adelgazar como 25 kilos. Ponete una meta. No voy a probar bocado de acuerdo al tiempo que paso con mi Biblia. Y vas a ver que vas a quedar como una top model después, ¿no? Un modelo profesional, delgadito, una cinturita así vas a tener. Te van a chiflar por la calle después. Porque es la triste realidad. Nos importa la apariencia, pero no le prestamos atención al corazón. Por eso no hay firmeza en la vida cristiana, no hay firmeza. Y la gente se vive cayendo y resbalando. Porque esa firmeza sale de la Biblia, no sale de lo que aprendí en la universidad, no sale de lo que aprendí en la escuela, no sale de lo que aprendí en la vida. Sale de la Biblia la firmeza. Las características espirituales emanan de la palabra de Dios, no de lo que sos o de lo que tenés o de la cultura que tenés. Eso a Dios no le sirve. Lo que a Dios le sirve es el tiempo pasado en silencio, en comunión con el santo libro de Dios. Eso te cambia la vida, te da pasión, te da santidad, te da integridad, te hace hablar la verdad, te hace dejar la calumnia, te hace vivir vida íntegra. Por eso necesito esa firmeza. Volvemos a Colosenses capítulo 4. Es lo que oraba Epafras. ¿Por qué orás por los hermanos? ¿Para que tengan un nuevo auto? ¿Para que tengan una buena casa? ¿Para que tengan salud? Epafras no oraba por eso. Epafras oraba para que sean, ¿qué? Firmes. Pero segundo, oraban para que sean, una palabra en castellano absoluta que se llama perfectos. ¿Quién es perfecto? Nadie, ¿no? No hay ningún perfecto, pero esa palabra perfecto en el griego tiene otro significado que la palabra absoluta, que lo que significa en castellano. Y está explicado en Hebreos capítulo 5. Vamos a Hebreos capítulo 5. No pierdan aquí Colosenses porque volvemos. Pero vamos a Hebreos capítulo 5. La palabra perfectos acá es la palabra en griego, se llama teleios, que quiere decir maduro, maduro. Esa es la palabra perfecto, para que sean firmes y para que sean maduros espiritualmente, que hayan alcanzado la madurez espiritual. Ahora, ¿qué significa la madurez espiritual? Acá está explicado, mejor de lo que yo te puedo explicar, está explicado acá. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Perdón, Hebreos 5:11. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea que el escritor aquí quería enseñarles una verdad espiritual, pero la gente no la entendía porque no tenía conocimiento de la Escritura. Y dice ahí el artículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, eso es un problema. Porque por los años que tenés de creyente, eso no te da la madurez espiritual. La madurez espiritual te la da el conocimiento y la aplicación de la Biblia a tu vida. Imagínate este cuadro. Tenés el bebé en brazos, ¿no? Qué lindo. ¿De qué edad tiene? 52 años.
Sería un poquito anormal, ¿no? Pero eso es lo que pasa cuando un creyente no madura espiritualmente a través de la comunión con la palabra de Dios y lo que dice acá. Mirá lo que dice acá. ¿Qué es esa madurez? Versículo 14. Pero el alimento sólido, acá viene la definición de perfectos, es para los que han alcanzado madurez. Esa es la palabra teleios. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Mirá lo que dice ahí. Para los que por ¿el uso de qué? De la escritura, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuáles son los sentidos? ¿Cuántos sentidos tenemos? 5. ¿Cuáles son? Fuerte, la una. Vista, tacto, olfato, tengo buen olfato. Oído, gusto, los sentidos. El que ha alcanzado madurez espiritual tiene los sentidos ejercitados para el discernimiento. ¿Qué quiere decir eso? Saber decidir el bien o el mal y elegir el bien. Vamos a tomar una cervecita después de la reunión. Bueno, vamos. Ese no tiene los sentidos, el gusto, la vista, el caminar también, pues va a terminar normal. No es maduro espiritualmente, no tiene consistencia espiritual. La madurez espiritual te da el conocimiento de la Biblia, donde aplico a que vamos a tomar una cerveza. Le digo, no, yo no tomo más, hace años no tomo más. ¿Pero por qué no tomo? ¿La religión te lo prohíbe? No, mi estupidez me lo prohíbe, porque yo fui estúpido muchos años, pero ahora dejé de serlo porque amo a Cristo, porque tantos años gasté toda mi plata en cerveza, todos los años gasté mi salud en la cerveza, todos los años gasté mi vida en la cerveza, arruiné mi vida. Ya no quiero más eso para mi vida. Y nunca más tomé, desde el día que recibí a Cristo, nunca más tomé cerveza, nunca más. Nunca más tomé alcohol, ningún tipo de alcohol. A veces en la Santa Cena hay vino fuerte y no la tomo porque no quiero tomar ni vino. Odio eso que me mantuvo esclavo al pecado y me lo saqué de mi vida. Aprendí a decirle no a eso. Aprendí a decirle no a las películas de cine de Hollywood que me llenan la cabeza de adulterio, de fornicación, de mentiras. ¿Cuánto vio el Titanic? ¿No? Qué lindo el Titanic, ¿no? Agarrado con el agua de abajo, el barco, témpano allá frente, ¿no? ¿Qué es la historia de Titanic? Una chica que deja a quien su prometido para acostarse con otro. Qué linda historia, ¿no? ¿Quién no vio Titanic? Levante la mano. Todos vieron Titanic. Lloraste por Titanic, cuando el otro salame se hunde en el agua, ¿no? Y el otro está ahí congelado. ¿Qué te cambió la vida, Titanic? Te enseñó a ser adúltero, te enseñó a engañar, te enseñó a mentir. ¿Sí o no? ¿Qué tiene de Dios, Titanic? ¿Para qué lo quiero entonces? Lo saco de mi vida. Y voy sacando de mi mochila todas esas cosas que ya no me sirven más. Tuve una gran discusión con mi hijo cuando llegué al instituto bíblico. Pregunta de mi hijo con su novia al lado: ¿qué pensás acerca del contacto físico en el noviazgo? Le digo, me la pregunté de vuelta y andá buscando la gotita para pegarte la cabeza porque arranco la cabeza de un bife. Le dije, ¿cómo andas a preguntar contacto físico en el noviazgo? No existe contacto físico en el noviazgo. Ahora, nosotros por enseñar eso somos unos herejes, dinosaurios, históricos, fuera de la onda de hoy. Y la onda de hoy termina, ¿sabe cómo, no? Con el contacto físico, ¿o no? El contacto físico es para el matrimonio. El sexo es para el matrimonio. Los besos y las caricias son para el matrimonio, no para el noviazgo. No para el noviazgo.
porque terminan en donde no quieren terminar. Y después el varón es tan amable que desaparece y hay miles de mujeres con el aguayo con un pibe atrás, ¿o no? ¿Qué se lo sacaron? ¿En una rifa el chico ese? No, se acostaron con alguien y tuvieron un hijo. Sin amor, sin nada. ¿Por qué? El contacto físico dentro del matrimonio. Entonces le dije, hijo, una vez sola la preguntaste, no me preguntas nunca más, y me vas a dar una respuesta afirmativa de la convicción bíblica que vas a tomar sobre el contacto físico, o hoy rompo tu noviazgo yo acá en el Instituto Bíblico. Pero papá, hoy rompo tu noviazgo si no tomás una decisión vos y ella en relación a esto, y no acepto otra palabra. Bueno, al otro día vinieron los dos y me dijeron, papá, no vamos a tener contacto físico en nuestro noviazgo. Amén. Amén. Después te vas a pudrir de tu esposa, no la vas a querer ver, y esposa te vas a aburrir de tu marido, no lo vas a querer ni tocar después. Pero si lo tocas fuera de los límites de Dios, vas a pagar las consecuencias. Fornicación, adulterio, pasiones desordenadas, cosas que ni se deben mencionar en un creyente, porque es maduro, porque sabe elegir lo bueno de lo malo y elige lo bueno. Elige lo bueno. ¿Por qué cosas oraba Epafras? Para que sean firmes, para que sean perfectos, que quiere decir maduros. Y la última, para que sean completos en todo lo que a Dios se refiere. Vamos a buscar eso. Completos en todo lo que a Dios se refiere. ¿Qué significa ese completos? Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Completos en todo lo que a Dios se refiere. Ahora, fíjate cuando Dios muestra su voluntad. Fíjate, pues hay gente que vive en esa nebulosa espiritual de tanta pavada que se enseñan hoy, que dice, Dios, muéstrame tu voluntad. No, Dios no le muestra la voluntad a cualquiera. Dios le muestra la voluntad a las personas que tienen la característica de Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 dice, así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego les agrega, no os conforméis a este siglo, no toméis la forma del mundo en tu mente, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Sacar el disco duro del mundo que ama a Shakira, que ama las películas, que ama el sexo por el matrimonio, que ama principios que no son de Dios, sacalo y suplantarlo con la palabra de Dios. Eso se llama memorizar la Biblia para aprender a responder como Dios respondería. Jesucristo fue tentado por Satanás, ¿sí o no? ¿Qué capítulo de Mateo? Capítulo 4. ¿Cómo respondió Jesucristo a Satanás? ¿Qué le dijo? Satanás, en mi nombre, huye de mí, fuera. ¿Le dijo así? Te aplasto la cabeza. ¿Le dijo así? No, esas son estupideces que enseñan hoy. ¿Cómo respondió Dios a Satanás? Escrito está la palabra de Dios en su mente. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice? Fíjate. Ahora eso es un trabajo, es un trabajo diario de disciplina, de constancia y de ser la persona correcta. ¿Qué dice Colosenses 3:16? La palabra de Cristo, ¿qué dice? More en abundancia en vosotros. Y esa palabra, ¿qué te va a hacer? Te va a enseñar, enseñando y exhortando unos a otros en sabiduría, cantando salmos e himnos espirituales. ¿Qué se canta hoy?
¿Qué se canta ahora? Yo doy gracias a Dios por lo que escuché que cantan. Pero a veces me toca predicar en iglesias que en el tiempo de canto, de alabanza, me voy. Y me quedo en la vereda enfrente, porque me da vergüenza. Y cuando escucho que baja la música, pues es un recital de rock and roll acá adelante, recién aparezco. Y se dan cuenta que me molesta. Y se los digo. ¿Sabes por qué la música tuvo esa tendencia? Por la ausencia de comunión con Dios de los que hacen la música. Por eso los himnos tienen el contenido que tienen. Por eso los salmos tienen el contenido que tienen. Porque era pura Biblia. La Biblia que influencia la vida. ¿Qué influencia tu vida? ¿La universidad? ¿El querer tener dinero? ¿El querer tener títulos? ¿El querer tener propiedades? ¿Qué es lo que influencia tu vida? ¿Qué es lo que te empuja a vivir? O lo que te empuja a vivir es la comunión con la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia, saturado, es la palabra original, en la mente de la Biblia, saturado. ¿Cuánto tiempo pasás con tu Biblia? Preguntate eso y contestate vos mismo. Y de acuerdo a esa pregunta y esa respuesta de cuánto tiempo pasás con la Biblia, fíjate lo que dice Jesucristo al respecto en Juan capítulo 14. Búscalo, por favor. Juan capítulo 14. Versículo 21 al 23. Ahora, vos sos tu propio juez con relación a la Biblia. Fíjate lo que dice la Biblia y el que ama la Biblia. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. O sea, el que lee la Biblia y la memoriza. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea que no solamente estás despreciando la palabra de Dios, sino que estás despreciando la palabra que el Padre envió a través del Hijo. Ahora, contestá la pregunta y unilo a esto. ¿Cuánto tiempo pasaste con la Biblia? Esa es tu medida de amor al Señor Jesucristo. Entonces, si pasás tiempo con la Biblia, amás a Cristo. Si no pasás tiempo con la Biblia, estás en una religión evangélica inútil. Y tu cristianismo está muerto. Y quizás nunca naciste de nuevo. Porque el nuevo nacimiento implica un amor, una pasión, un deseo desenfrenado a la palabra de Dios. Pensá, estoy acá para eso, para hacerte trabajar la cabeza en esta noche. Pensá, tu amor a Dios no se manifiesta en tus servicios, no. Tu amor a Dios no se manifiesta en tu alabanza, no. Tu amor a Dios se manifiesta en relación al tiempo que pasás con la Biblia. Por eso en esta noche te quiero exhortar. Exhortar quiere decir llamar la atención, pero traerte a hacer lo correcto. No importa lo que pasó, importa lo que tiene que pasar. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Empezar a leer la Biblia cada día. Y se te va a cambiar la vida. Yo tengo 50 y tantas veces que la leí, pero acá tengo mi método que cambio todos los meses, todos los años, para leer la Biblia. Método de lectura bíblica. A nuestros alumnos en el Centro de Evangelismo y Discipulado, ni bien llegan, le decimos: si vas a ser alumno de Palabra de Vida, tenés que leer la Biblia en este próximo año. Y el año del SED empieza en abril y termina en diciembre. O sea que entre abril y diciembre tienen que leer toda la Biblia. ¿Y sabe qué pasa? Lo hacen. ¿Y sabe qué sucede? Les cambia la vida. Porque no es palabra de vida, ni sos vos ni soy yo, es la Biblia actuando en tu espíritu.
Si dejas que la música del mundo actúe en tu espíritu, te va a sacar el deseo de leer la Biblia. Si dejas que la pornografía o que las cosas inútiles en internet llenen tu mente, te va a sacar el deseo de leer la Biblia. Si estás de novio y andás manoseándote como un perro callejero que anda por ahí queriendo buscar un rato de pasión y nada más, no vas a tener pasión por la Biblia. Hay que cambiar la vida. Por eso Epáfras oraba, para que sean firmes, perfectos y completos. Para que las iglesias en la Odisea, en Colosas y en Hierápolis tengan la consistencia espiritual que iba a llevar a que prediquen el Evangelio, hagan discípulos y se desparrame el cristianismo por todos lados. Estuve en Guatajata el otro día, al lado del lago Titicaca. Hermoso lugar, hermoso lugar. Una obra misionera canadiense en los años 40 hizo esa obra impresionante. ¿Sabés qué soy? Ruinas. Hicieron un centro médico espectacular con misioneros canadienses, que ni siquiera hay iglesia católica en ese pueblo por cómo avanzó todo eso. Hoy el centro médico es una posta del gobierno. El colegio evangélico que tenían, que formaban misioneros, hoy es un colegio fiscal del gobierno. Y la iglesia gigante van 20 personas. ¿Se acabó? Estuve en Riberalta predicando el Evangelio. Una obra misionera espectacular, Misión Suiza. ¿Cuántos misioneros hay? Un misionero tiene 72 años. Se acabó la obra misionera. Empezó en los años 50. Estuve en otra obra misionera en Riberalta, una propiedad de 70 hectáreas. ¿Cuántos misioneros? Una pareja de más de 60 años y una señora de 81 años. ¿Quién va a ganar al mundo? ¿Quién va a llevar el Evangelio? ¿Quién va a ir por cualquier lugar poniendo su vida en riesgo con tal de que la gente escuche el Evangelio y se llene todo con el Evangelio? ¿Quién lo va a hacer? El firme, el perfecto y el completo. Los demás van a darle temperatura a los asientos con un cristianismo totalmente muerto, sin pasión, sin buscar al perdido, sin invertir tu dinero en la obra de Dios, porque todo para mí, para mí, para mí, porque sos inmaduro, porque estás sin firmeza y porque no estás satisfecho en Cristo. Porque la persona que está completa no necesita nada ni del mundo, ni de la carne, ni de Satanás. Está satisfecho. Es como si ahora me ofrecen comida. Y yo le digo, no, querido, no voy a comer porque me comí un submarino así de grande, más grande que mi zapato, y no me entra nada en el estómago. Y dentro de un rato mato a alguien de un botonazo, lo que se va a desprender, le voy a clavar la cara a alguno. Estoy lleno, no necesito más comida. Pero el que siempre tiene apetito se nutre de la carne, se nutre del mundo, se nutre del diablo, se autosatisface y se anula espiritualmente. Y después viene acá la lástima, pastor, estoy mal. Y no tenés que estar mal, tenés que estar bien. Pero falta Biblia en la vida. Entonces, sencillez del llamado en esta noche. No hay mucha vuelta que darle. Lee la Biblia, querido. Lee la Biblia, querida. Metete acá adentro. Memorizate 1 Juan y ganátela. Y memoricé Santiago, después memoricé Tito, y después me puse a memorizar el Evangelio de Juan. ¿Y sabés cuál es la característica de la iglesia perseguida? Como le sacan la Biblia, y la rompen y las queman, se las aprenden de memoria. Si hoy llegara la persecución, ¿cuánta Biblia tenés en tu mente? Juan 3:16, ¿cuál más? Juan 1:12, y se acabó el cristianismo. La palabra de Dios en la vida. Te conté mi testimonio. Soy un pobre gusano. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No tengo nada, tampoco tengo deudas, gracias a Dios.
Soy feliz con nada, pero lo tengo todo. Hay que trabajar en el corazón. Y en esta noche, miralo a Cristo, al que lo entregó todo por vos, todo. ¿Sabés? Jesucristo derramó su preciosa sangre y entregó todo lo que tenía por vos y por mí. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y Dios en esta noche, quizás estás acá por primera vez, te quiere atraer hacia Él. Te quiere perdonar tus pecados, porque para eso murió Cristo en la cruz, para perdonar tus pecados, para pagar toda tu maldad. Fue sepultado, al tercer día resucitó de los muertos. ¿Sabes? Yo escuché ese primer mensaje, estaba drogado y borracho cuando lo escuché. Y alguien me guardó un folleto en el bolsillo, y cuando llegué a casa me dormí hasta el otro día. Y al otro día, sin saber qué tenía en el bolsillo, saqué el folleto y decía: joven, a ti te digo, levántate. Y era la historia de la viuda de Naín. Y decía: tú que estás muerto en las drogas, en el alcohol. Digo: ¿y este quién me lo dio? Yo ni me acordaba, tenía el pelo por la cintura, venía con un grabador grandote escuchando música rock and roll de AC/DC y me metal a las 3 de la mañana. Y alguien me puso los folletos en el bolsillo. Pero ese mensaje me cambió la vida. Y es el mensaje que quizás Dios en esta noche te acerque para cambiarte la vida. Quizás viniste no sé cómo, alguien te invitó, viniste solo, sola, un amigo te trajo, una amiga te trajo, yo no sé. Pero al fin y al cabo entiendo algo, Dios te trajo. Porque te quiere perdonar tus pecados, quiere limpiarte de toda maldad y quiere darte la seguridad de ir al cielo. Y yo tengo mis folletos, que me los hace un amigo brasilero para que hasta que venga Cristo, me dijo: voy a tener mis folletos, y los tengo. Quiero regalarte uno cuando aceptes a Cristo en esta noche. Y sabes que es aceptar a Cristo, pedirle perdón por tus pecados, y es invitarle a que entre a tu corazón. Dios te ama, envió a su Hijo a morir por vos. Cristo lo hizo, derramó hasta su última gota de sangre, fue sepultado, al tercer día resucitó de los muertos, y hoy te ofrece perdón, paz y vida en su nombre. Si le pedís perdón a Cristo, Él entra en tu corazón y perdona tu pecado. ¿No te parece la mejor decisión de tu vida? Por eso vamos a terminar, vamos a inclinar la cabeza, cerrar los ojos, vamos a orar. Y quien quiera pedirle ese perdón a Cristo en esta noche, repita conmigo esta oración. ¿Listo? ¿Lista? Decide así, con todo el corazón.